Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con ejercicios de las leyes de los gases. Ya hemos hablado en vídeos anteriores de las tres fórmulas que estamos utilizando, que son estas de aquí, y el ejercicio que se nos plantea en este y el que vamos a resolver en este vídeo es este. Dice, a volumen constante y a 300 grados Kelvin, un gas realiza una presión de 2 atmósferas. ¿Qué presión ejercerá a 45 grados centígrados? Bien, lo de siempre. Hay que leerse el problema despacio, con calma, e intentar comprender qué datos son los que se nos dan y qué es lo que se nos pide. En estos problemas sabéis que siempre tenemos un estado 1 y un estado 2, ¿vale? El gas tiene unas condiciones en el estado 1 y se produce un cambio que lo lleva al estado 2. En este caso, si os fijáis, se nos dice que tenemos el gas a 300 grados Kelvin y una presión de 2 atmósferas. Por lo tanto, estos dos datos serían la temperatura 1 y la presión 1, ¿sí? Y el estado 1 del gas sería este. Después lo que ocurre es que el gas sufre un cambio y la temperatura varía a 45 grados centígrados. Ojo con una cosa, las temperaturas para aplicar estas fórmulas tienen que estar siempre en grados Kelvin. Por lo tanto, estos 45 grados los tenemos que pasar a grados Kelvin. Y eso lo hacemos sumando 273. 45 más 273 nos va a dar 318 grados Kelvin. ¿Vale? Muy importante que las temperaturas estén siempre en grados Kelvin. Y nos preguntan qué presión ejercerá el gas a esa temperatura. Bueno, pues tenemos el estado 1 del gas con esta temperatura y esta presión. Lo que ocurre es que, fijaos, la temperatura aumenta de 300 grados Kelvin a 318 y se nos pregunta la presión. Para saber cuál de las tres fórmulas tenemos que utilizar, tenemos que mirar si lo que es constante es el volumen, la presión o la temperatura. ¿Vale? En este caso nos dice que el volumen es constante y la ley que nos da la fórmula volumen constante es la ley de Gay-Lussac. Por lo tanto, sería esta fórmula la que utilizaríamos, ¿vale? La ley de Gay-Lussac, recordamos, dice que en un gas a volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Directamente proporcionales significa que si aumenta una, la otra también tiene que aumentar y si disminuye una, la otra también disminuye. Muy bien, pues como ya tenemos estos dos cuadritos, estado 1, estado 2, y sabemos qué fórmula es la que tenemos que utilizar, miramos qué datos conocemos. P1 lo conocemos, ¿vale? Porque son 2 atmósferas, T1 lo conocemos, 300 Kelvin, T2 lo conocemos, 318, y nos piden que calculemos P2. Lo que hacemos aquí, lo más fácil es multiplicar en cruz, ¿vale? P2 por T1 igual a P1 por T2. Y esto es lo que tenemos aquí. Multiplico en cruz y llego a esta expresión. Y como lo que me están preguntando es la presión en el estado 2, lo que tengo que hacer es despejar. Esta temperatura 1 que está multiplicando en el primer miembro, la pasamos al segundo miembro dividiendo. Y me queda esto de aquí. Entonces simplemente sustituyo los datos. P1 son 2 atmósferas. T2 hemos dicho que son 318 grados Kelvin. T1 son 300 grados Kelvin. Estos grados Kelvin de aquí se eliminan con estos de aquí y me va a quedar un resultado en atmósferas. Y si resolvéis esta cuenta, 2 por 318 entre 300 os va a dar 2,12 atmósferas. Fijaos que la ley nos decía que cuando el volumen es constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Vamos a comprobar si el resultado que hemos obtenido tiene sentido. ¿Qué es lo que le ha pasado a la temperatura? Ha aumentado de 300 a 318. Como la presión es directamente proporcional, si aumenta la temperatura, tiene que aumentar la presión. ¿La presión ha aumentado? Sí, porque ha pasado de 2 atmósferas a 2,12 atmósferas. Por lo tanto, podemos pensar que el resultado tiene sentido si hemos hecho bien todo lo anterior, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este problema. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.